Bueno, estamos acá claramente con el doctor Larrosa en su canal. Un placer estar acá, como siempre, segunda vez, realmente un honor para mí. Y vamos a empezar. Primero, hablemos del bloque de temas que nosotros lo denominamos mainstream, es decir, cosas que la gente más o menos ya la escuchó alguna vez, pero por ahí la escuchaste, primero la escuchaste y no la aplicás, o la escuchaste pero nunca la relacionaste con productividad. Empezando por lo que creo que coincidimos con esto, la madre de todos los temas, que es el sueño. Te voy a pedir que nos expliques un poquitito el impacto del sueño en la longevidad, también con una pregunta de una persona que trabaja conmigo que me dijo, ¿es verdad que dormir de más puede ser mal? Y después que lo relacionemos con la productividad. ¿Cómo tiene sentido o no tiene sentido dormir menos para trabajar más? ¿Cómo puede ser para aumentar la calidad de sueño? ¿Qué es Sarasa? ¿Qué no es Sarasa? Hay dos realidades que tenés que entender. Una es cómo el sueño afecta a la productividad y a la longevidad, porque en realidad afecta obviamente a ambas. Y por otro lado, hay un aspecto esencial que me parece que es importante para entender como un primer punto para todo lo que vamos a ver relacionado con productividad, que es longevidad. En líneas generales implica más calidad de vida, no es solamente vivir más tiempo, pero es una ciencia o es un abordaje de la medicina en realidad que trata de hacer prevención, de mejorar tu calidad de vida, hacer muchas cosas, pero entre esas cosas, una de las cosas que estás ganando es tiempo. Con lo cual todo sacrificio de tiempo que vos estés haciendo en términos de longevidad, porque tenés que ir al gimnasio, porque tenés que ir al sauna, porque tenés que mejorar tu sueño, porque tenés que hacer lo que fuere, termina teniendo un impacto positivo que tiene que ver con que estás ganando tiempo vivo. Entonces hay un aspecto muy interesante antes de entrar en cada uno de estos detalles, que es, si yo freno mi velocidad de envejecimiento, hay una competencia internacional sobre esto, todos los que nos dedicamos a la longevidad buscamos un poco ese objetivo, si yo freno mi velocidad de envejecimiento, no por razones estéticas, no por nada más, sino por prevención de enfermedades, por salud, ni siquiera por vivir más tiempo, sino porque el tiempo que vivas lo vivas con más calidad, lo que estás haciendo es comprar tiempo sano. Si no es comprar tiempo de años porque vivís más tiempo, es comprar tiempo sano, en el cual obviamente sos más productivo. Con lo cual ese principio básico es uno que tenemos que tener en consideración porque longevidad y productividad van súper de la mano. Y va a haber contradicciones cuando se vean estos aspectos como calidad de sueño, como si vale la pena dormir menos para trabajar más, qué estamos sacrificando, el concepto de lo que hoy se habla mucho que es slow productivity, como productividad que sea sostenible en el tiempo y no sacrificarte tomando café y estar trabajando 12 horas por día. Entendido eso, el aspecto más importante de lo que tenemos que entender del sueño es que tenemos una cantidad ideal, pero hay algo que siempre es importante que yo trato de enseñarle a pensar en términos de salud de mi audiencia, que es que el diablo en general está en los detalles. Esto significa que cuando yo voy a revisar la evidencia científica que existe sobre, por ejemplo, calidad de sueño y rendimiento cognitivo, o calidad de sueño y duración del sueño y prevención de enfermedades, riesgo de mortalidad, etc., me encuentro con una idea que es bastante conocida, en donde el resultado tiene forma de U, básicamente. A menos duermo, más problema, y a más duermo, más problema. La dificultad real de ese tipo de información es que siempre está basada en una población general, no está basada en una población sana. Entonces, en general, la persona que duerme 9 horas y media, duerme 9 horas y media porque tiene una enfermedad, porque está deprimida, porque tiene algún trastorno, porque tiene cosas que atentan contra su calidad de vida. No es alguien que está pensando en optimizar su salud a la máxima potencia posible y que quiere sostener esa productividad por los próximos 40 años. Entonces, dicho esto, sí sabemos que la cantidad de sueño que equivale a menos mortalidad en estos estudios es 7 horas, pero si vos me decís, Sebas, vos crees en eso como respuesta, vos apuntás a 7 horas, no, yo apunto a más, apunto a optimizar todo esto y apunto a entenderme a mí y a entender a los demás de manera individual para poder sacar la conclusión de qué es lo que vos necesitas desde un punto de vista de cuánto sueño REM tuviste, de cuánto sueño profundo tuviste. Cada uno de estos diferentes elementos, si querés, de la calidad del sueño, afecta a tu productividad de un modo diferente. Entonces es muy interesante por ese lado. ¿Por qué? Porque si vos me vas a decir cómo afecta el sueño a tu productividad del día siguiente, lo primero que tenés que entender es que tu noche afecta mucho más al día siguiente que tu mañana va a afectarle a la noche, con lo cual si yo invierto mi esfuerzo en mejorar alguna de estas dos cosas, viste que se habla mucho de rutinas de la mañana de productividad, bueno, yo haría mucho más hincapié en la rutina de la noche para mejorar calidad de sueño, porque tiene ese poder. Después, todo lo más, como vos dijiste, se vuelve más fácil. Cuando la gente entiende la enorme cantidad de cosas que se pueden hacer desde un punto de vista de longevidad,
la primera que siempre ponemos en los talleres, en eventos, etcétera, es sueño, por una cuestión de... Ni siquiera porque sea lo más efectivo que existe, sino porque es lo más fácil de corregir. Lo más lindo también. Lo más lindo, lo que te hace más cambios desde el punto de vista anímico en el día siguiente y en el nivel de energía, y después lo que genera un mayor nivel de modificaciones subsiguientes que hacen que todo lo demás sea más fácil, este círculo virtuoso que vos mencionabas. Entonces, eso es un elemento y lo que hay que entender es cómo los diferentes subgrupos de calidad del sueño afectan a productividad. Siendo los dos más grandes, no sé cuánto sabe tu audiencia, pero por si las dudas se lo aclaro, importa mucho más que cantidad total a lo que llamamos arquitectura del sueño, donde tenemos diferentes fases en las cuales estamos en una cosa que llamamos sueño ligero, que afecta mucho a la creatividad, entonces depende un poco de lo que yo quiero mejorar. La primera fase de sueño ligero tiene mucho que ver con creatividad. De hecho, hay experimentos famosos de Edison que tenían que ver con aumentar la creatividad y con salir de estos loops y de estas redes default que tenemos a nivel cerebral a través de este sueño ligero, y eso lo usaba Edison y varias personas creativas luego para tratar de resolver problemas a los cuales no encontraban solución. Entonces, fíjate cómo tenemos un elemento que no tiene nada que ver con cuántas horas dormís a la noche, es más relacionado con siestas, por ejemplo, pero afectaba mucho a capacidades cognitivas especiales, si querés, que tienen que ver con creatividad, con generar nuevas ideas, con generar nuevas soluciones a problemas. Pero después tenemos áreas que tienen que ver con el sueño profundo, que ya tienen que ver con el nivel de energía que vos vas a tener en el cerebro, con cómo vos estás sacando la basura de tu cerebro durante el día, durante la noche, y cómo podés optimizar eso de una manera lo más eficiente posible. Y yo creo que el mensaje más importante, después si querés entramos en detalle en cada una de estas fases, pero el mensaje más importante es que tener un ciclo correcto de sueño y organizar las cosas como para que vos tengas un ciclo correcto de sueño es más relevante que tener 2 malos ciclos de sueño. Entonces, si yo tengo que optar por dormir 6 horas optimizando al máximo posible calidad de sueño, es raro, pero supongamos que eso sucede, va a ser más efectivo que dormir 8 horas no habiendo optimizado nada, interrumpiendo el sueño para ir al baño, etc. Hay un tema que dijiste que me parece clave, que cuando hablamos de gestión del tiempo, un gran error que tiene la gente es pensar que tienen que gestionar el tiempo cuando en realidad gestionan la concentración. Yo puedo tener tiempo un miércoles a las 4 de la tarde, pero si estoy en una, por decirlo en términos argentinos, no tiene sentido. Y mucho de lo que hablamos de gestionar el sueño terminan decayendo en gestionar la concentración. En ese sentido, varias preguntas surgen para hacer. Primero, una aclaración que está buenísima. Que dice, no se puede gestionar la creatividad. La creatividad surge cuando estás por ahí, no sé, tenés que estar desvelado a las 4 de la mañana. Pero podemos gestionar la creatividad gestionando algo como el sueño. O sea que la creatividad sí se puede gestionar. Obviamente hay un gran depende, ¿no? Y yo no soy un artista como para decirlo, pero se puede. Mencionaste que vos medís tu sueño. Vos medís cómo optimizás, cuál es tu óptimo. ¿Cómo lo hace Seba y cómo lo puede hacer la persona que nos está escuchando? Bueno, 2 aspectos importantes de todo esto. El primero es que todas las capacidades cognitivas son entrenables y que el sueño es entrenable. Entonces, de la misma manera que hablamos de la creatividad como algo más caprichoso que viene cuando quiere, en realidad hay elementos que hoy entendemos desde un punto de vista de neurociencia para ayudar a esas capacidades que tienen que ver con creatividad, que después podemos entrar en más detalle. Dentro de lo que tiene que ver con la optimización del sueño realmente, acá la idea que tenemos que diferenciar rápido es, no queremos entrar en una hiperoptimización donde la gente está obsesionada con métricas, etc., sino tratar de entender cómo hay kriptonitas en tu vida y elementos que son particularmente perjudiciales para vos, que si vos pudieses modificar, harían una gran diferencia más por ley de Pareto, ese pequeño cambio que va a rendirte mucho a vos a nivel positivo. Me parece que centrarnos en eso es algo que es fácil de sostener en el tiempo. Obviamente sí es importante hacer hincapié en que yo llevo un nivel de ese círculo virtuoso que vos mencionabas ya de muchos años, donde esto es a lo que me dedico, entonces yo no espero que la persona normalmente haga todo este esfuerzo, pero por ahí no le vale, pero sí vale desde un punto de vista de calidad de vida y sí vale desde un punto de vista de aumento de la energía. Vos hablabas de gestión del tiempo. Para mí, hoy en día, entendiendo lo que entiendo en longevidad, es más una cuestión de gestión de la energía. Y es particularmente fácil de entender cuando pensamos en cómo optimizar esa rutina de la noche para mejorar la calidad de sueño. Pero si vos me decís cómo lo mido, yo lo mido con herramientas que permiten, que son
productos que podemos utilizar, relojes inteligentes, bandas, incluso hay colchones, hay de todo tipo de anillos que miden cuánto tiempo vos estuviste dormido, cuántas horas de eso fueron de sueño profundo, cuántas horas fueron de sueño REM, tu eficiencia del sueño, varias características que hacen a esta calidad del sueño desde un punto de vista total. Y si vos me dijeras a qué le tengo que prestar atención, le tengo que prestar atención particularmente, si yo quiero cambiar pequeñas cosas, a la consistencia del horario al que me voy a quedar dormido, pues es una cuestión importantísima para regular el ciclo circadiano, entonces afecta mucho los niveles de energía. Cuando la gente mejora ese paso, sin decir enfríe la cama, sin decir oscurecí la habitación, sin decir todas las cosas que después podemos recordar, pero que son las que la gente ya más o menos conoce, cuando yo corrijo esa consistencia del sueño y me mantengo en un margen de menos de 2 horas de diferencia entre días, ayudo a ese ciclo circadiano a que todos los procesos que tienen que suceder a una hora determinada, porque están predeterminados así por proteínas que tenemos en nuestro cuerpo, sucedan en horario y estemos optimizando esos procesos. Eso es un gran ahorro de energía. Hay un concepto desde un punto de vista de longevidad que es bastante técnico, pero que explica un poco cómo todo se une realmente, donde se empieza a hablar cada vez más de suplementos, de sustancias para longevidad. Se habla mucho de una que se llama NAD o sus precursores que se llaman nicotinamida ribósida y NMN. Estas sustancias... Ningún problema. Estas sustancias, por ejemplo, son necesarias, además de para cosas relacionadas con la producción de energía, donde se hicieron más famosas en longevidad, son necesarias para el control y la función de algo que llamamos SIRT, genes que regulan proteínas llamadas sirtuinas, que tienen mucho que ver con longevidad, pero en el caso de SIRT1 tienen mucho que ver con nuestro ciclo circadiano. Entonces, cuando nosotros estamos desfasando constantemente nuestro horario, porque el viernes queremos estar despiertos a las 2 de la mañana y el sábado también, pero el martes tenemos que estar dormidos a las 11 de la noche, empezamos a generar un desfasaje constante que agota esa producción y esa activación de SIRT1 y va agotando el NAD también. Entonces acelera nuestro envejecimiento, pero también reduce nuestros niveles de energía. Claro, rompe el ritmo, por decirlo de alguna manera. El ritmo circadiano, como que si vos en el medio, como si estuvieras tocando con una batería, en el medio le pusiste algo que no tenía nada que ver, el resto se... Pero además de romper ese ritmo, estás gastando recursos para tratar de recuperar ese ritmo. Claro, qué buen concepto. Mencionamos pequeños cambios en la rutina. Dentro de los cambios, uno que me gustaría hacer doble clic para ver si vos consideras que es humo o información que efectivamente la gente puede utilizar. ¿Qué opinas de la luz? De la luz, en el sentido de tener el foco como cual quirófano que te ilumina desde arriba, de iluminar con una velita, o con una velita no, porque por ahí puede llegar a ser peligroso, o con un foco de color más rojizo en una mesita de luz. Bien, acá hay que entender aspectos que tienen que ver con la producción de melatonina y cómo estas sustancias interfieren en nuestro ciclo día-noche. El concepto lineal, para quien no conoce nada de este tema, entrando muy básico, es mucha de nuestra regulación del despertar y el sueño en este ciclo circadiano está determinado por ondulaciones de las cantidades que tenemos en sangre de cortisol, que es la hormona que vos asocias al estrés, pero también es la que nos despierta. O sea, acá no estamos hablando de estrés, sino de estar atentos y despiertos, y de hormonas que también funcionan como neurotransmisor, como la melatonina, que tiene una función más de conciliación del sueño y de presión del sueño. Entonces, las ondulaciones de estas deberían ser opuestas. El pico de melatonina debería suceder en el momento de menos cortisol y el pico de cortisol debería suceder en el momento de menos melatonina. En el momento en el que yo cambio esa superposición, o sea, impido que estos picos estén en momentos diferentes del día, estoy generando una interrupción en el momento del despertar, en la facilidad para despertarme, en la presión de sueño y las ganas de irme a dormir y de quedarme dormido en la cama. Entonces, muchas de estas cosas son importantes como para sostener en el tiempo. Mi ejemplo para esto es que los pulsos de liberación de melatonina son momentáneos, son bloques que nosotros liberamos momentáneamente y que no tenemos una liberación continua a lo largo del día, ni siquiera continua durante la noche. Entonces mucha gente experimenta esto simplemente a nivel práctico cuando se da cuenta de que tenía sueño en un momento, por X razón perdió ese tren del sueño y tiene que esperar X cantidad de tiempo hasta que eso vuelva a suceder. Entonces, lo que buscamos en optimización del sueño, de la misma manera que hablamos de creatividad, es alinear ese pulso de liberación de melatonina con el horario que vos querés y que vos te vas a ir a la cama. Y eso se puede entrenar desde un punto de vista del ciclo circadiano y mucho de eso tiene que ver con la luz. ¿Por qué la luz? Porque
Normalmente a nivel de la glándula pineal nosotros vamos a impedir la liberación de esos pulsos de melatonina según nuestra exposición a la luz, y niveles de exposición y Kelvin diferentes a la luz a la que estamos expuestos van a modificar nuestro porcentaje de liberación de melatonina. Entonces siempre se habla de la luz LED blanca, etcétera, del el típico LED azul que forma el color blanco de las pantallas. Ese es el típico ejemplo que puede inhibir hasta el 90% de esa secreción de melatonina. Digo hasta el 90% porque si generalizamos estamos haciendo mal, porque hay varios factores que afectan, que no tienen solamente que ver, se habla mucho del color, del espectro de Kelvin del color de la luz, o del espectro lumínico si querés dentro de los nanómetros visibles, pero en realidad es más complejo que esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que lo que va a inhibir esa producción de melatonina y hacer que vos no tengas sueño cuando te vas a la cama, tenga que ver con, obviamente, el color al que vos estás sometiendo a tu ojo, pero por otro lado tiene que ver con los lux o el nivel de exposición. Nosotros que filmamos contenido y tenemos luces, en general compramos luces con mayor cantidad de lux a una cantidad de metros, que tiene que ver con el nivel de medición de cantidad de luz que llega a tu ojo, a más inhibición de la melatonina. Y por el otro lado, con otro elemento que la gente toma menos en consideración, que tiene que ver con el nivel de altura al que estamos expuestos de luz. Entonces normalmente la gente asocia, no se da cuenta, pero asocia a la luz que está por encima de nuestra cabeza a algo que tiene más que ver con elementos a los cuales vos estarías expuesto durante el día, y lo que está por debajo de nuestra línea de los ojos es lo que encontraríamos en el horizonte, en el ocaso, en el alba, etc. Entonces afecta menos negativamente a nuestra producción de melatonina. Si vos me dijeses en el espectro de dificultad para producir melatonina, ¿dónde estamos parados? Bueno, con una pantalla muy grande y una iluminación desde arriba LED blanca, vamos a estar en el extremo de mayor inhibición posible. Con una vela, vos hablabas de vela antes, la vela es lo que menos afecta negativamente a la producción de melatonina. Esto tiene que ver con la potencia, tiene que ver con la altura, tiene que ver con un montón de cosas, y afecta entre el 2 y el 4% nada más de inhibición de producción de melatonina. Y sobre todo si está a baja altura. Entonces, si lo podemos usar con cuidado, es una buena idea, y es más positivo el efecto de la vela que el de la luz roja particularmente. Yo creo que mucha gente hoy usa luces rojas para ayudar a conciliar el sueño. Esto es positivo si vos vas a usar luz, pero si yo pudiera optar entre usar la luz roja y no usar nada, no usaría nada. Claro. No me va a ayudar a producir melatonina, me va a impedir menos. Sí, sí. Yendo a otro tema que me parece también muy interesante, hablando justamente del alcohol que hablamos recién, vos sabés que una de las cosas que me asombra es que el alcohol es la única droga que tenés que justificarte que por qué no la tomás. Es decir, si te vas a juntarte con amigos y vos no tomás cerveza, es como, dale, ¿no te vas a tomar una cerveza? ¿Qué onda? ¿Cuál es tu percepción de eso? ¿Cuál es tu percepción de cuántos vasos de alcohol está bien tomar? Capaz que un montón. ¿Cuántos mililitros de alcohol sería aceptable tomar al día? ¿Existe esa medida? Mira, vamos por dos áreas en realidad. Vamos por el área que tiene que ver con la toma de decisiones, con cuándo se toma el alcohol, con cómo esto tiene que ver también con calidad de sueño, con esto que dijiste antes de la copa de vino para irme a dormir, y a entender realmente cómo funciona ese proceso. Porque acá no es una cuestión, si vos me preguntás a mí desde el punto de vista práctico, cómo darle un consejo a alguien para optimizar esa rutina de noche, mejorar su calidad de sueño y cómo esto se interrelaciona con el alcohol, hay que entender un concepto que los japoneses entienden perfecto, donde ellos consideran, hay un término, creo que es Yofukashi Jiko, que es el momento o la hora en la que vos sos rebelde para recuperar el tiempo que tenés para vos porque estuviste haciendo pendientes o tareas o cosas que necesitabas durante todo el día. Entonces, ese es el momento de rebeldía contra tus propias necesidades, donde vos sabés que te tenés que dormir temprano, donde vos sabés que no te convendría hacer X cosa, comerte el dulce porque estás mirando la serie de Netflix o lo que fuere, pero lo haces de todas maneras. Esos son los factores que la gente tiene que entender desde un punto de vista práctico, que realmente le van a hacer la diferencia. Entender eso no es lo mismo que entender, bueno, esta es la lista de hábitos o de rutinas que tendría que cumplir, sino entender cómo llevar a cabo estos consejos y realmente aplicarlos. Vamos por partes. El primero es que es el horario en donde vos tomás peores decisiones. Por la noche eso sucede por varios puntos. Sucede porque vos te agotaste a nivel neurocognitivo, gastaste tu glutamato, estás lo que en inglés se llama choiced out.
te agotaste de gastar tu fuerza de voluntad para tomar buenas decisiones. Entonces tomás peores decisiones. Razón por la cual es clave que si yo hago ayuno intermitente no coma a la noche porque voy a elegir peor a la noche que al mediodía. Ese es un ejemplo obvio. El segundo punto tiene que ver con el consumo de alcohol y con el consumo de otras drogas, porque nosotros normalmente consumimos peores cosas a la noche que en el resto del día. Entendido eso, hay gente a la cual el alcohol le ayuda a dormir. ¿Por qué sucede esto y por qué yo no te lo recomiendo? Y por qué si vos me decís en términos ideales cuál es la cantidad de alcohol que debería consumir, 0. La respuesta es esa. Pero la respuesta es esa por varias razones que no tienen que ver con lo moral, que no, hacer lo que quieras, lo que te guste, lo que te sirva. ¿Por qué? Vamos a varios aspectos. El primero es la evidencia científica. La evidencia te dice que la gente que toma algo de alcohol vive más que la gente que no toma nada. Ahora, vamos a el diablo está en los detalles de nuevo. Normalmente te encontrás con que la gente que toma algo de alcohol lo usa como mecanismo para reducir el estrés, lo usa en eventos sociales. Entonces estás hablando de muchas cosas que afectan positivamente a tu salud que tienen que ver con otras áreas no específicas del alcohol, que tienen que ver con lo social. De hecho, hoy en día, desde hace relativamente poco, creo que es este mismo año, uno de los mecanismos nuevos que se considera como mecanismo de envejecimiento es lo que llamamos aislamiento psicosocial. Por ende, es sentido común, ya sabíamos que estar solo o sentirse solo realmente nos hace envejecer más rápidamente, hoy lo tenemos constatado como un mecanismo de envejecimiento. Entonces, que el alcohol sea un elemento de unión a nivel social, te juega ese rol positivo, que no hace falta que lo juegue el alcohol, lo puede jugar otra cosa. Claro, sí. Ese es el primer elemento. El segundo tiene que ver con que el alcohol muchas veces ayuda a que la gente concilie el sueño porque es un agonista GABA. Es un agonista, eso significa que estimula la acción de receptores relacionados con este neurotransmisor, que es un neurotransmisor que nos seda, nos hace relajarnos rápidamente. Entonces, lo que termina sucediendo es que la gente que consume algo de alcohol, cuando tiene esa actividad de GABA, ceda su actividad del sistema nervioso y se va a dormir más fácil, concilia el sueño más fácil. El problema es que esa actividad se acaba, esa actividad no dura toda la noche. Entonces lo que termina sucediendo es que tenemos menos eficiencia del sueño cuando tomamos alcohol. Mientras más alcohol tomamos, más se nota este efecto. Lo segundo que vemos es que esta activación de los receptores de GABA durante el sueño dura poco. Entonces lo que tenemos es más sueño ligero, pero menos sueño profundo, que es algo que también sucede cuando la gente toma alprazolam, clonazepam, etcétera, para conciliar el sueño. Entonces terminas afectando negativamente a la calidad del sueño realmente. Y es algo importante desde un punto de vista de que si vos me dijeras la recomendación específica para vos, sería 0. Y el otro aspecto que me parece importante, que tiene que ver más con la optimización, si querés, de calidad de vida, es que el alcohol no deja de ser un elemento que te aporta a vos calorías vacías. En un mundo donde vos estás consumiendo en general calorías de más y estás haciendo déficits nutricionales, si vos pensás en comer mejor, no importa si vos haces veganismo, si haces dieta keto, paleo, mediterránea, eso es irrelevante. Cuando vos decís yo tengo que comer 2.000, 2.500, la que fuere cantidad de calorías, o cantidad de comida si no querés pensar en calorías, cada comida que vos estás comiendo debería pelear por su espacio para entrar en tu boca para aportarte el máximo valor nutricional posible para que vos no hagas déficit, que sabemos que están relacionados con alteraciones del sueño, con alteraciones de la productividad, con alteraciones de los niveles de energía, prevención de enfermedades a largo plazo, y queremos evitarlas constantemente. Por eso si vos me decís, ¿qué querrías hacer a nivel alimenticio para la mayoría de la gente? No es crear un libro de cómo comer, sino es una herramienta que te permita a vos detectar los micronutrientes que vos tenés en todas las comidas, por eso hicimos pulso, para que la gente saque una foto y vea si le falta magnesio, si le falta vitamina D, sobre todo si le falta a lo largo del tiempo. Pues vos te lo medís una sola vez. Y el déficit es el día que vos te sacaste sangre. Pero ¿qué pasa todo el resto de los días, todo el resto de los meses? Vos estás haciendo déficit de vitamina D, estás haciendo déficit de magnesio. Identificar eso optimiza tu calidad de vida, pues estás haciendo prevención de enfermedades. Y hoy lo que hicimos como herramienta es sacar una foto a la comida, es lo más fácil posible para la gente, pero desde un punto de vista de calidad del sueño, es un elemento que sabemos que nos va a afectar, porque si no la gente va corriendo a comprar un suplemento como si fuera la solución, magnesio siendo el mejor ejemplo de calidad del sueño, por eso lo nombro, pero realmente entender si lo necesitamos o no lo necesitamos implica una capa de personalización de nuestra salud, con la cual si vos me decís, ¿es el primer consejo que te doy para mejorar calidad del sueño? No. Optimiza todo lo que es gratuito, todo lo que es genérico, que sirve para todo el mundo, y recién una vez que vos sostengas esto, sostener o empezar a aplicar otras cosas que sean más personalizables. Si no, la gente va a
tratar de pensar en los suplementos que frenan los mecanismos de envejecimiento y la gente me pregunta sobre la rapamicina y sobre si usarla o no usarla, cuando no hace el ejercicio mínimo indispensable para bajar su velocidad de envejecimiento y estar más sano. Con lo cual hay reglas, hay pasos a seguir que queremos que tengan un sentido. No quiero. Hay una última pregunta que tengo relacionada con el tema del sueño, sobre todo con el tema del sueño de los argentinos. Porque por ahí gran parte de la audiencia es de Argentina. Y en mi opinión sesgada, considero que el cronotipo que tenemos los argentinos Es malo. tiene un buen espacio de mejora, ¿sí? Es malo. Tal cual. ¿Por qué? Porque una vez tuve la suerte de estar estudiando afuera y era como a las 2 de la mañana ya la fiesta se terminó. Y acá a las 2 de la mañana recién estás por encarar al boliche, si es que salís un boliche. ¿Por qué consideras que es malo? Nos escucha una persona que está por salir. ¿Por qué consideras que es malo? Porque a mayor es el desfasaje con tu ciclo circadiano normal, mayor es el impacto a nivel de salud que va a tener ese desfasaje. No es lo mismo, si vos te excedieses en el ejercicio, no es lo mismo excederte el 10% que excederte el 200%. Acá si vos te excediste y te pasaste de tu horario de sueño, excederte 7 horas no es el mismo impacto negativo que excederte 1 hora. Entonces lo que empezamos a ver es que una vez que empezamos a entender que existe un horario ideal, que existen los cronotipos son reales, pero cronotipo, para quien no sabe lo que significa, habla de las personas que son más noctámbulas, las personas que son más diurnas, etc. Pero eso no significa que alguien está hecho para acostarse a las 4 de la mañana, porque si no da esta idea errónea de que alguien sí puede dormirse a la 1:30, a las 2 de la mañana y no hay ningún impacto negativo. No, los pulsos de liberación de hormonas suceden a horarios específicos. Si yo a la 1 de la mañana, a 2 de la mañana, no estoy dormido, no llevo una X cantidad de horas dormido, mi pulso de liberación de testosterona es menor y después mi valor en sangre de testosterona va a ser menor. Entonces hay muchos elementos que tenemos que tener en consideración de estos cronotipos y si vos me dijeses, aunque yo no llego a hacerlo, y es muy importante aclarar que yo no lo cumplo, si vos me dijeses los horarios ideales de sueño, y más o menos nos apuntan a estar dormidos a las 22 horas y despertarnos a las 6:45. O sea, tenemos un horario fijo que entendemos como promedio a nivel de los cronotipos, que es lo ideal. Hay dos cosas que me parecen importantes. El primero es, existen los cronotipos, personas que se activan más a la mañana, media mañana o tarde-noche. No el que se activa a las 2 de la mañana, porque es algo que he escuchado un montón. No, pero yo me concentro en las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana no te interrumpen, son dos cosas distintas. Y está bueno hacer doble clic para ver si estoy diciendo las cosas como son, de que ese cronotipo no existe. No estás haciendo las cosas bien bajo ningún punto de vista si a las 2 de la mañana o 3 de la mañana, por poner ejemplos concretos, no lo estás haciendo. Eso es 100% así. Todos estuvimos en la situación de estar toda la noche trabajando, estudiando, lo que fuere. Yo rendí medicina legal, rendí neurocirugía, rendí medicina interna, muchas materias habiendo prácticamente no dormido. A todos nos pasó. Pero lo importante que tenemos que tener en consideración en esta situación es que desde un punto de vista de organización y de salud para vos está mal. Y la razón por la cual hay gente a la que le queda cómodo o, entre comillas, natural hacer eso, es por una concatenación de malos hábitos que se fueron dando a lo largo del tiempo. No es por una cuestión donde vos naturalmente sos así. Es la consecuencia de malos hábitos y es la consecuencia de estas características que yo te mencionaba antes, que los japoneses tienen muy identificadas, porque es el momento que es para nosotros. Entonces, muchas veces no hacer el tiempo para nosotros y no hacer el resto del día procesos que tenemos que hacer pero que sean disfrutables, aumenta nuestro riesgo de que querramos aprovechar ese tiempo y quedarnos hasta las 2 de la mañana, si soy adolescente jugando al videojuego, si soy adulto viendo Netflix, lo que fuere que se dé.